Muy buenas noches, nos encontramos una vez más reunidos para continuar con este estudio del libro de Génesis. Pero antes de empezar, los quiero invitar a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración al Señor para que sea Él guiándonos en todo momento. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos, Señor, que seas tú quien bendice este estudio, seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos dé la guianza, el entendimiento, la sabiduría. Ayúdanos a entender tu palabra y, Señor, revélanos todo lo que tú nos quieras decir en esta noche. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos una vez más en esta noche con este hermoso estudio del libro de Génesis. En esta noche nosotros vamos a estudiar lo que corresponde a los capítulos 14 y 15 del libro de Génesis. Y vamos a empezar, como ustedes cuando revisan sus libros van a ver que el 14 empieza con un título que dice Abraham liberta a Lot. Nosotros vamos a ir desarrollando este capítulo 14, que cuando lo empecemos a leer tal vez va a ser un poco confuso, pero lo vamos a ir aclarando parte por parte para entenderlo, porque es el antecedente para la liberación de Lot. ¿Por qué Lot fue tomado prisionero? ¿Por qué Lot fue llevado por estos reyes que vencieron en la batalla? ¿Contra quiénes pelearon? ¿Y quién fue el que al final libertó y recuperó a Lot? Los invito, por favor, a que vayamos a Génesis capítulo 14. Vamos a analizar el versículo 1 y 2. Génesis capítulo 14. Vamos a empezar con el versículo 1 y 2. Y dice así la palabra. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Como ustedes pueden ver, en estos dos primeros versículos nosotros tenemos ya en escenario los integrantes o los que participaron en una batalla. Y cuando hemos expuesto entre el primer grupo, que es el que está liderando en este primer grupo, es Kedorlaomer, él es de lo que corresponde al rey de Elam. Elam equivale a lo que es el imperio persa más adelante. Por eso es que él es el que lidera este grupo y es el más poderoso en ese momento, porque ya el imperio persa comenzó a crecer. En el segundo grupo tenemos nosotros al rey de Sodoma, de Gomorra, ciudades muy conocidas que van a intervenir en esta historia. Y también tenemos el rey de Bela, que es el rey de Zoar, que también es uno de los territorios que más adelante lo vamos a tocar, porque tiene que ver con lo que es el desplazamiento de Lot cuando llega el juicio a estas ciudades. Ahora, bien, sabemos que los primeros reyes, los reyes que están en el primer versículo, corresponden a los reyes del norte. Estos reyes, estos 4 reyes del versículo 1 son reyes del norte. Por eso siempre he dicho que es necesario conocer la geografía bíblica para que nosotros podamos ir a entender y no nos confundamos. Y los que están puestos en el versículo 2 corresponden a los reyes del sur. Son reyes que están ubicados al sur de lo que vendría a ser Canaán, Israel en el día de hoy. Y los de arriba vendrían a ser los del versículo 1, los del norte. Como ustedes pueden ver, ya tenemos aquí los personajes que van a intervenir. Vamos a continuar del versículo 3 al 8. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot,
Carmaín, a los susitas en Ham, a los emitas en Seis, Kiriataim, y a los héroes en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazeson Tamar. Como ustedes ven, aquí nosotros ya vamos observando cómo se presenta que estos reyes, que son, vamos a hablar del grupo para hacerlo más fácil de entender, los reyes del norte, cómo vinieron desplazándose hacia el sur y hicieron todas estas conquistas. Posteriormente, en el versículo 8, nos dicen: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir de que a raíz del movimiento y desplazamiento y conquista que hicieron a todos estos territorios que ya los hemos mencionado, este grupo de 4 reyes del norte, en lo que es el área del sur, los reyes que están mencionados como Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, salieron a combatirlos. Y en el valle de Sidín tuvieron una batalla. Hasta este momento la historia nos está presentando que los 4 reyes pelearon contra 5 reyes. Los 4 reyes del norte pelearon contra 5 reyes del sur, porque Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela corresponden a los 5 reyes del sur. Sin embargo, en esta batalla que sucede, lo vamos a ir leyendo más adelante, vamos a ver cómo los 4 reyes del norte derrotan a los 5 reyes del sur. En esta pelea inicial que se da, la razón de la conquista de los territorios y de tomar esclavos y bienes no tenía una relación directa con Lot. No bajaron estos 4 reyes ni hicieron todo este movimiento militar de tratar de tomar esclavos y tesoros de los del sur por Lot. No tiene nada que ver con Lot, tiene que ver con el deseo de expansión de territorios, de riqueza, de dominio. Porque recuerden que habíamos dicho que este grupo de reyes o este grupo de territorios que corresponden a lo que es el sur, estaban ya bajo el dominio de lo que es Elam, de este rey que domina Elam. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron, es que ellos vinieron a combatirlos. Sabemos, y por las circunstancias que ya hemos visto en la clase anterior, Lot se movió a la ciudad de Sodoma. Entonces, cuando sucede la batalla, Lot se encuentra físicamente habitando en Sodoma. Continuamos para seguir entendiendo. Ahora, antes de seguir, les voy a mostrar a ustedes la posición que se tiene como posible. Realmente el área de la zona que se ubica es correcta. Exactamente la posición no la podríamos decir, pero es en la parte final de lo que es el mar Salado hacia el sur. Tenemos a Sodoma, a Gomorra, a Zoar, a Seboín y a Adma. Se dan cuenta que estos 5 reinados están alrededor en la parte baja del mar Salado. ¿Por qué? Porque es ahí donde realmente aquí es donde es el área del valle de Sidín, y es ahí donde ellos pelean, en el valle de Sidín. Como nosotros vemos, ya hemos explicado, los reyes del sur son los que están ubicados aquí en estos puntos amarillos, y los reyes del norte son los que vienen para conquistar los pueblos alrededor, y ellos salen al encuentro. Entonces, hasta ahí nos hemos dado cuenta que hemos leído y que los 4 reyes del norte, que están ubicados con estos puntos amarillos, Sinar, Elam, Elazar y Goín, son estos 4 reyes del norte de estas áreas que bajan ellos hasta estas áreas del mar Salado, que se encuentra en la parte baja al lado izquierdo, que está Jerusalén. Y en la historia, cuando sigamos leyendo más adelante, nos vamos a dar cuenta que se habla de un tercer rey, el rey de Salem. Y geográficamente sabemos que Salem es Jerusalén. En ese entonces se llamó Salem, pero estamos hablando del mismo lugar que es hoy Jerusalén.
En este mapa les quiero mostrar cómo estos reinados bajan y combaten aquí y dominan a todos los pueblos que estaban alrededor y también a Sodoma y Gomorra. Vamos a seguir leyendo y dice aquí, versículo 9. Esto es contra Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Ariot, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Versículo 10. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y los 4 reyes, se refiere aquí, los que vinieron, tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Y también aquí dice, versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Es aquí, en la parte de la historia, es que entra en vigencia lo que viene a ser la captura de Lot y la toma de sus bienes. Cuando estos 4 reyes de lo que corresponde al norte derrotan a estos 5 reyes del sur, toman las posesiones no solo de Lot, toman las posesiones de Sodoma, de Gomorra y de todos estos reyes que han sido vencidos, a lo mismo que las personas como esclavos, y son llevados. ¿A dónde van a ser llevados? Van a ser llevados de nuevo de regreso a lo que correspondería los reyes del norte. Seguramente ellos iban a tener que dividirse entre todos ellos lo que eran los bienes, los tesoros que habían incautado y las personas que iban a usar como esclavos. Entonces, hasta en este momento vemos que a raíz de esto, por esta razón, como dice el versículo 12, a raíz de esta guerra es que Lot, que circunstancialmente había escogido ir a instalarse a Sodoma cuando se separó de Abraham, vemos que es tomado prisionero y además también sus bienes son tomados y llevados. Continuamos leyendo. Dice, y vi uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré. El encinar de Manré es toda el área que corresponde a la parte baja de Jerusalén hacia lo que correspondería al sur. El amorreo, hermano de Escol y hermano de Amer, los cuales eran aliados de Abraham. Él tenía 2 aliados. Versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en casa, y 318, y los siguió hasta Dan. Observen ustedes cómo aquí los que bajaron fueron 4 reinos, y en el versículo 14 nosotros nos damos cuenta que Abraham, para recuperar a Lot, que se encontraba prisionero, armó un ejército. ¿Con quién? Con sus criados y con los nacidos en su casa, y eran en total 318 personas. Y con 318 personas fue a combatir a lo que correspondía una alianza de 4 reyes del norte. Y en el versículo 15 dice, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Se movió durante el día, pero los atacó en la noche. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Observen cómo aquí en este versículo 16 nos está diciendo que Abraham, no solamente en la batalla que libró con estos 4 reyes del norte que habían tomado a las personas, los bienes, incluyendo a Lot como parte de ellos, no solamente los derrotó atacándolos de noche, sino que además de recuperar a Lot y traer los bienes de Lot, también trajo a las otras personas que habían sido tomadas rehenes, y también trajo los bienes de estas personas. ¿A quienes correspondían? A los reyes de Sodoma, de Gomorra, como lo hemos visto, al rey de Adma, a Zeboín, a Bela, del rey de Sobal. A todos ellos correspondían los bienes que ellos habían tomado. ¿Y qué hizo Abraham? Recogió los bienes y los demás y regresó. Vamos a
A continuar, en el versículo 17, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Seif, que es el valle del rey. Estamos siempre en la misma área geográfica. ¿Quién sale al encuentro entonces de Abraham? Sale el rey de Sodoma. Yo quiero que miremos esta figura para ir entendiendo. Abraham se mueve desde este punto que dice al lado de la tierra prometida, se mueve hasta Joba. Joba está después de Damasco, o sea, sube al norte, y aquí es donde tiene la batalla con los 4 reyes. Con estos 4 reyes tiene una batalla aquí, y aquí es donde él con 300 hombres vence a lo que es estos 4 reyes y recupera a Lot, los bienes y todas las personas, para que ustedes vean y nos demos cuenta cómo la lectura va tomando cuerpo cuando vamos entendiendo los mapas y la geografía bíblica, que es muy importante aprenderla. Y así nosotros nos vamos dando cuenta de cómo Abraham retorna a lo que es el lugar de donde habían salido. Y dice, versículo 18, Melquisedec bendice a Abraham, dice. Entonces en el versículo 18 dice, Melquisedec, rey de Salem. ¿Recuerdan cuando les mostré lo que era Salem? Salem equivale a lo que es Jerusalén. Les voy a poner aquí con el que empezamos, y aquí ustedes ven que dice Salem en rojo, una estrella, y abajo dice Jerusalén. Es la misma ciudad. Estamos hablando del mismo lugar cuando hablamos de Salem y de lo que es Jerusalén. Entonces, el rey de Salem, su nombre del rey de Salem era Melquisedec. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Déjenme me detenga acá porque es muy importante conocer acerca de Melquisedec. En la Biblia es el único que es rey y sacerdote. Nosotros vamos a ver a través del desarrollo del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor estableció reyes y sacerdotes, reyes y profetas, pero no había un rey que tenía la función doble. ¿Por qué? Porque los reyes tenían una actitud, una actividad, y los sacerdotes tenían otras. Los reyes no podían hacer las actividades de los sacerdotes. Recuerden ustedes a Saúl cuando va y hace la ofrenda, cuando tenía que esperar que regresara el profeta para que él la realizara. Sin embargo, él viola esto y toma la posición de lo que es el profeta y hace la ofrenda a Dios. Entonces, obviamente, Dios lo rechaza, y eso es lo que le hace conocer el profeta Samuel, ¿no? Que es con el que sucede esto. Seguimos. Entonces sabemos que desde que empieza a detallarnos a Melquisedec, estamos conociendo que él tiene una doble condición, que es algo totalmente diferente para lo que vamos a seguir estudiando más adelante. Y dice, sacó pan y vino. Sabemos que pan y vino ejemplarizan lo que correspondió a la última cena que el Señor tuvo con sus apóstoles. O sea, tiene un significado de unir a lo que vendría a ser el discípulo con lo que nuestro Señor Jesucristo desarrolló en aquel entonces. ¿Y qué hizo? Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Quiero que nosotros nos detengamos un momento, porque Melquisedec realmente es una parte de la historia que hay que analizarlo. El rey Melquisedec, que es el rey de Salem, bíblicamente está puesto y está ahí reconocido como un rey sin generación.
y está nombrado como un sacerdote. Y vamos a ir y vamos a analizar todo lo que es Melquisedec antes de seguir avanzando, para que nosotros podamos entender realmente qué tan importantes son estos dos versículos 18, esos tres versículos 18, 19 y 20, que nos exponen a él como rey y como sacerdote. Vamos a continuar para que nosotros nos demos cuenta de eso. Y dice en Génesis 14, versículo 21, dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Observen ustedes cómo Abraham entrega todos los bienes recuperados conforme a sus propietarios. Él no toma nada, excepto, dice bien claro en el 24, solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Como ustedes pueden ver, todos estos que fueron con Abraham, todas estas 318 personas que fueron con Abraham, son las personas que realmente se tomaron alimentos y comieron. Fue lo único que se tomó de los bienes, lo que es el sustento para el traslado y el movimiento de todas estas personas. Pero todo lo demás, personas y demás bienes, fueron entregados a sus propietarios, no tomando Abraham ningún cobro, ni ningún dinero, ni ningún esclavo extra. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo es que lo que hablamos antes, Salem y Jerusalén, viene lo que vendría a ser este rey de Salem, es Melquisedec. Ahora, para hablar un poco de Melquisedec y entender lo que realmente lo importante que es en la Biblia, este nombre de este rey, los voy a invitar a que nos vamos a salir un poco de lo que es, nos vamos a salir de Génesis, pero no nos vamos a salir de lo que es la historia y la importancia de lo que es el relato de lo que vendría a ser correspondiente a Melquisedec. Es necesario establecer quién es Melquisedec para saber la importancia de lo que esto significaba en ese momento. Por eso los voy a invitar a que vayamos a Hebreos, al libro de Hebreos capítulo 7. Por favor, acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Como ustedes pueden ver, en el Salmo 110, antes de analizar Hebreos, les voy a leer el Salmo 110, del versículo 1 al 4, ustedes lo pueden leer, y dice en el versículo 4: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como ustedes ven aquí, en este salmo se está nombrando a este rey de Salem como un sacerdote para siempre. Eso significa eterno. Y sabemos que el eterno o la condición de eterno es una calidad, una cualidad de nuestro Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Esa es una de sus cualidades, ser eterno. Y aquí nombra a este sacerdote Melquisedec de la orden de Melquisedec. Y observen ustedes cómo establece una orden, o sea, establece en ese momento, el Señor establece que existe ya una disposición para marcar una línea de camino. Cuando nosotros levantamos una orden, estamos hablando ya de una línea, de una organización, de una forma de identificar a un grupo específico que va a seguir bajo esa orden, bajo esa institución, bajo esa nominación. Por eso es que bien claro se dice bajo la orden de Melquisedec. Y observemos cómo más adelante esto es algo que va a tomar mucha importancia en lo que corresponde al estudio que estamos haciendo. En Hebreos 5, en el capítulo 5 y en el versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Observen que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo ya. Ya aquí identificamos que esta
deidad, esta divinidad, esta cualidad de ser eterno, solo la tiene Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en este momento estamos viendo que es declarado sumo sacerdote. Sabemos que sumo sacerdote es una palabra, un nombre, una identificación que se le da también a lo que corresponde al sumo sacerdote del pueblo judío, que comanda o que tiene a cargo todo lo que es los sacerdotes y todo lo que son los fariseos y los saduceos y el Sanedrín en lo que es el área de Israel. Pero sin embargo aquí hace ver el Señor de que Dios lo declara sumo sacerdote y hace mención según la orden de Melquisedec. Ahora sí, los invito a que leamos Hebreos del versículo 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, o sea, estamos hablando de la misma persona, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, o sea, nos está citando la historia, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Observen ustedes que cuando Abraham da un diezmo aquí, no había una ley, no había un mandato. Lo que hubo es un nacimiento, le nació a Abraham del corazón entregar estos diezmos. No había ninguna presión ni ningún mandato que él tenía que cumplir porque todavía no existía la ley. Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, y esto es Rey de Paz. Sabemos quién es el Rey de Paz y el Rey de Justicia, es nuestro Señor Jesucristo, son los nombres que también lo identifican. Versículo 3, y aquí nos da más el dato y cada momento la palabra nos va revelando de quién estamos hablando, y dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 4 dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Cuando Abraham retornó de recuperar todo esto, él entregó los diezmos, pero vuelvo a repetir, no existía una ley todavía, estos diezmos salieron del corazón de Abraham. Continuamos. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Y aquí ya estamos hablando y hace una comparación, comienza Hebreos a hacer una comparación entre lo que es la orden de Melquisedec y lo que es los hijos de Leví. De tomar del pueblo los diezmos según la ley. Y toman los diezmos. En Abraham entregó el diezmo, no lo tomó, entregó. Marquemos las diferencias porque aquí se entregan los diezmos y ellos lo toman porque la ley así lo manda en la ley de Moisés. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y dice, aunque estos también, ¿qué significa? Que estamos refiriéndonos a más de uno. Y esos somos nosotros, los que corresponden al pueblo de Israel y nosotros los gentiles, todos aquellos que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y sobre todas las cosas. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ustedes se dan cuenta cómo habíamos hablado de la bendición del segundo, que en realidad es el patrón que el Señor lleva. Aún en este momento nos hace ver eso y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. En otras palabras, comienza a marcar una diferencia. ¿A quién le entrega los diezmos a Abraham? Se lo entrega a la que corresponde la figura de nuestro Señor Jesucristo.
los diezmos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quiénes entregan los diezmos los hijos de Leví? Entregan los diezmos a los mortales. Y no estoy usando la palabra adecuada y correcta, porque más adelante la misma palabra identifica, y eso es lo que quiero hacer ver. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Exactamente, entonces se considera que los diezmos que entregó Abraham a Melquisedec no solamente abarcan lo que correspondería a todos aquellos que tenemos o hemos reconocido y declarado con nuestra boca y creído con nuestro corazón que nuestro Señor Jesucristo es el Señor sobre todas las cosas y que vino a esta tierra, murió por nosotros, resucitó y está en la diestra con nuestro Señor Padre. No solamente a aquellos, sino también al pueblo escogido de Dios, que es el pueblo de Israel, donde la tribu de Leví se considera que fue tomada ¿para qué? Para el servicio a Dios. Entonces, en el versículo 9 y 10 dice bien claro, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿O qué quiere decir? De que para ambos se considera esto. Obviamente, todos sabemos que más adelante lo que corresponde al pueblo de Israel, Dios le entrega una ley, y en la ley que ellos tienen ya se convierte en un mandato del cumplimiento obligatorio para ellos. Seguimos. Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 16. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ya seguimos hablando del sacerdocio del pueblo que fue designado para servirle a Dios, sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, es un sacerdocio impuesto por la ley a los hombres. ¿Qué necesidad habrá aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y es ahí donde quería llegar. Como ustedes pueden ver, y quiero que tomen atención en sus Biblias que están leyendo en este momento, que nos menciona dos órdenes. Nos menciona el orden de Melquisedec y también nos menciona el orden de Aarón. Cuando nos menciona el orden de Melquisedec y el orden de Aarón, en ese momento nosotros nos estamos dando cuenta de que no solamente existe una orden, existe una línea en la cual nosotros nos estamos guiando a través de quién es nuestro sacerdote. ¿Quién es realmente? La pregunta es, si existen dos órdenes, ¿a qué orden nosotros pertenecemos? Nosotros como cristianos, nosotros como aquellos que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y declarado con nuestra boca y que nos hemos vuelto a nacer y nos hemos convertido en sus seguidores, ¿a qué orden pertenecemos? Eso es muy importante porque a partir de este momento nosotros vamos a ir viendo ciertos cambios y ciertas cosas que se van a producir en la palabra. El Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y vino como parte del pueblo judío. Y Él vino a cumplir el mandato y la ley. Y lo cumplió como hombre que se hizo del pueblo judío. Pero cuando estamos hablando ya del rey de Melquisedec, del rey de Salem, y de toda esta figura en la cual ya Dios nos hace la presentación diferente y nos hace mención de un orden diferente al de Aarón, porque recuerden que los diezmos que se inician o se empieza a recoger el hombre es a través de una ley, la ley de Moisés, se corresponde a la orden de Aarón y es para exclusivamente, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Y lo vamos a ir viendo cuando realmente estemos aquí estudiando toda esta área, y esto es importante, porque yo los llevo a una pregunta sencilla, pero cierta y verdadera. ¿A qué orden pertenecemos nosotros como cristianos? Entonces continuamos leyendo para que nosotros podamos entender lo que pasó. Y dice bien claro, pues vuelvo a leer del 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote
según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Por qué la necesidad de Dios de levantar otro sacerdocio? Porque, y dice 12, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Nuestro Señor Jesucristo, y como lo dice en el versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al servicio. En la tribu de Judá nadie fue sacerdote. Nadie. Cuando nuestro Señor Jesucristo caminó por este mundo con nosotros, nos acompañó en estos 3 años y medio, Él vino y Él fue llamado y fue crucificado y los romanos le pusieron sobre su cabeza como el título de rey. Pero Él no solo era rey y sacerdote de todos nosotros, como Dios que lo es. Y dice en el versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí comienza a marcar una diferencia porque sabemos que el sacerdocio de Aarón es un sacerdocio que va a terminar. El sacerdocio de Aarón es el sacerdocio de los hombres y los hombres van a cesar el día del tiempo final cuando corresponda y así emite el juicio Dios. Es un sacerdocio solamente por el tiempo que dure este proceso y fue creado con una intención y con una exclusividad. Fue creado para los hombres del pueblo de Israel, para que puedan atender los sacrificios y puedan atender todo lo que se empezó haciendo en el tabernáculo cuando empezó a correrse con todo esto. Y fue la manera en que Dios les dio, la manera en que ellos proveyeron todo este sustento para poder desarrollar todo lo que hoy conocemos en el pueblo de Israel y que corresponde a la manutención del templo y muchas de otras cosas más. Sin embargo, ahora el Señor nos hace ver de que no solo existe ese, sino que además existe otro sacerdocio, otra orden. Hebreos 7:17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues, y lo pongo en mayúsculas, aunque su Biblia no está en mayúsculas, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir el Señor cuando dice abrogado en la palabra, nos quiere decir es retirado, dejado sin efecto, anulado. El sacerdocio de Aarón queda sin efecto para todos aquellos que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la orden, no de un orden de hombres, que es el orden de Aarón, sino pertenecemos a la orden del rey Melquisedec, que es de donde viene nuestro Señor Jesucristo, y Él es el sumo sacerdote eterno para todos nosotros que lo hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Así nos escribe la Biblia, y aún así más nos va a explicar hasta qué extremo, hasta dónde, para que no quepa ninguna duda en cuanto a lo que estamos hablando, que así es como está escrito. Continuamos para que podamos ir examinando. (19) Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mujer, de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Observen ustedes cómo el 19 dice, pues nada perfeccionó la ley. Sabemos que la ley aún sigue vigente para todo el pueblo judío y ellos se mueven y se rigen por la ley. ¿Por qué? Porque ellos se han negado hasta el día de hoy. Aquellos que todavía continúan bajo la ley se han negado a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el enviado, como el rey y sacerdote que es.
que así lo nombró Dios, sino ellos tendrían que cambiar a lo que correspondería el sacerdocio de la orden de Melquisedec. Por eso es que el pueblo judío se mantiene en la orden del sacerdocio de Aarón. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Y por qué dice sin juramento? Porque cuando ellos son nombrados por mandato de la ley, no por juramento de Dios, sino por mandato de la ley. La ley es creada entre los hombres para establecer un orden, una necesidad de convivencia, de pacificación, para establecer reglas de sobrevivencia, reglas de sociabilidad, reglas para expresar la adoración a Dios, reglas de todos los tipos que en ese tiempo correspondían. Esa era la ley, esa es la finalidad de una ley, establecer una manera pacífica de llevar y conseguir el objetivo de lo que realmente ellos están llamados a hacer, como era la adoración a Dios. Y Dios les dio a ellos esa ley. Pero en este momento, cuando ya nuestro Señor Jesucristo aparece en escena, entonces las cosas cambian. Y sabemos que así es, porque aún Él, habiendo venido a cumplir la ley y no a derogarla, Él no está derogando la ley básicamente, porque sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo impone un nuevo pacto, básicamente está dándole una mayor amplitud, está cubriendo más allá de donde cubrió la ley. La ley se encuentra inmersa donde nuestro Señor Jesucristo inicia el segundo pacto, el nuevo pacto, porque sabemos que tenemos el primer pacto, que es el pacto antiguo, y el nuevo pacto, que es el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que los que no podemos adulterar, no podemos violar las normas, somos nosotros los hombres, porque nuestro Señor, el Dios eterno y todopoderoso, Él no está sujeto a ninguna ley. Él no está sujeto a la ley de Moisés. Dios no está sujeto a la ley de Moisés. Dios es el dador de la ley. Él es el todopoderoso, Él todo lo puede. Sabemos que se le dispuso al pueblo no mezclarse, no combinarse con otros pueblos. ¿Para qué? Para mantener lo que eran las tribus. Sin embargo, sabemos claramente que para la descendencia de nuestro Señor Jesucristo se tomó a una mujer moabita que es parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así lo dispuso nuestro Dios. Y Dios no rompió la ley porque la ley no fue hecha para Dios, fue hecha para los hombres. Entonces, cuando Dios cree que es conveniente ir más allá de la ley, Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es el Dios todopoderoso. Y debemos entender esto porque muchos quieren tomar a Dios y ponerlo en una caja dentro del cumplimiento de la ley y toman como referencia el versículo que dice: nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir y no a derogar ni a cambiar la ley. Sin embargo, como Jesucristo, como hombre, como Dios, Emmanuel, Dios en la tierra, como Jesucristo, hombre judío, Él tenía que cumplir la ley y así lo hizo, lo cumplió. Pero como Dios, Él no está sujeto a ninguna ley. Y Él era 100% hombre y 100% Dios. Porque aun cuando Él hacía milagros, rompía las propias leyes que nuestro Señor había creado. Las leyes de la naturaleza, las leyes cuando sanaban, las leyes de recuperación, las leyes para calmar la tempestad, son las leyes físicas, lo que era el clima y todas estas cosas que vemos. Aún en eso sabemos que nosotros estamos sujetos a ello. Cuando hace retroceder la sombra, sabemos que las leyes físicas, la posición interplanetaria, nada de lo que fue creado está por encima de nuestro Dios. Todo está por debajo. Por eso es que no tratemos de poner a Dios dentro de la caja de la ley. Somos nosotros, los hombres, los que estamos sujetos a la ley, porque la necesitamos para poder vivir y hacer nuestra vida conforme a la que el Señor nuestro Dios nos pide. Continuamos. Versículo 20 dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, o sea, se refiere a la orden de Melquisedec, no a la orden
Cuando dice los otros, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, se refiere a la orden de Aarón, a los sacerdotes israelitas, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, el propio Dios, por eso dice que no debemos jurar en vano el nombre de Dios, pero eso no significa que nuestro Dios no pueda jurar por él mismo. Él puede porque él no está sujeto a esto. Se dan cuenta cómo él levanta un juramento y dice que nuestro Señor Jesucristo será sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Continuamos. Hebreos 22 al 28. Por tanto, y aquí sí ya en forma directa y con nombre propio, dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Cuando hay un mejor pacto, quiere decir que hay un pacto ineficiente, que quedó desfasado, que tal vez debido a las circunstancias ya no es aplicable. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo hizo un mejor pacto. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos los de la orden de Aarón, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que relevarse, porque son hombres y mueren, y tienen que nombrarse un nuevo sumo sacerdote. Sin embargo, nosotros no necesitamos nombrar ningún sumo sacerdote. Nosotros ya lo tenemos. Está vivo, vivió, vive y vivirá por siempre, porque es nuestro Señor Jesucristo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, y sabemos que Dios no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, y aquí nos está haciendo ver el sacrificio. Y aún miren ustedes lo duro que es la palabra cuando dice en el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. La ley que no es suficiente, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Quiere decir que nosotros pertenecemos a la orden de nuestro Señor Jesucristo, que es la orden de Melquisedec, donde a través de esta orden Él es constituido sumo sacerdote para siempre. Fue constituido, es y será nuestro sumo sacerdote para siempre. Todos nosotros, todos los cristianos, pertenecemos a la orden de Melquisedec, porque no estamos viviendo bajo la ley, porque hemos recurrido a este mejor pacto, a este nuevo pacto que hace nuestro Señor Jesucristo, porque reconocemos a Él como Emmanuel, porque lo reconocemos a Él sobre todas las cosas. Y entonces quiero ahora mostrarles una figura donde nosotros vamos a darnos cuenta cómo existen las diferencias entre las dos órdenes. Tenemos el orden de Aarón y el orden de Melquisedec, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El sacerdocio de Aarón y tenemos un sacerdocio de Cristo. Tenemos el sacerdocio de Aarón, es un sacerdocio de hombres, y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es sacerdote y al mismo tiempo rey. Observen ustedes esa calidad, lo es todo. El sacerdocio de hombres tiene fin, se termina cuando el hombre termine su tiempo en esta tierra y no volverá a ejercer nunca más el sacerdocio de los hombres, porque solo está creado momentáneo para ¿qué? Para suplir la necesidad del pueblo judío.
Pero el sacerdocio al cual hemos recurrido nosotros y vamos a depender, y el día que nos seamos arrebatados iremos hacia él, es el sacerdocio eterno, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios es el que sigue el sacerdocio de Aarón. ¿Quién es el pueblo de Dios? Cuando digo esto, me refiero a Israel, al pueblo judío. Y nosotros, todos los que hemos sido hechos hijos de Dios, todos aquellos que han reconocido a Dios con su corazón y lo han declarado con su boca, estamos sujetos a la orden de Melquisedec, porque somos hechos hijos de Dios. Y todos los que estamos sujetos al orden de Melquisedec, también estamos sujetos a la obediencia. Y sin embargo, los de la orden de Aarón están sujetos a una ley, a una obligación de cumplimiento. Para nosotros la obediencia está puesta en nuestra voluntad. Por eso dice: si tú abres tu corazón y me dejas entrar, yo cenaré esta noche contigo. ¿Qué significa? Significa que la obediencia es una obediencia manifiesta que sale de nuestro corazón, tal cual salió en el momento que Abraham entregó esos diezmos. Cuando Abraham entregó los diezmos, salió de su corazón. Abraham no tenía una ley, no tenía una obligación de hacerlo, pero le nació en su corazón entregarlo. Es así mismo como esta figura nos lleva a nosotros ahora a establecer que nosotros estamos sujetos a una obediencia, sujetos bajo nuestra voluntad, nuestro deseo de someternos, de decir: sí, Señor, tú eres mi amo y mi Señor. Yo te reconozco, te sigo y te declararé y creo en mi corazón y te manifiesto con mi boca. Eso es lo que nosotros hacemos y lo hacemos de voluntad propia. Y es así como se marcan las diferencias. Y como dice la palabra, es más importante el sacerdocio eterno que el sacerdocio con fin, el sacerdocio de hombres. Como ustedes se pueden dar cuenta, el tiempo nos ha ganado. No voy a poder entrar en el capítulo número 15. No quiero extender esta clase demasiado, pero nos ha servido para que nosotros podamos entender qué realmente es Melquisedec. Cuando se habla en estos versículos, en Génesis 14, y hablamos de Melquisedec, cuando estamos hablando de él y decimos Melquisedec, según la orden de Melquisedec, en nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 18 al 20, cuando dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: benditas serán en ti todas las naciones, le dijo a Abraham. Todo aquel que te bendijere será bendecido, y todo aquel que te maldijere será maldito. Por eso nosotros desde aquí, desde mi corazón, bendecimos a Abraham, el patriarca. Bendecimos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Lo declaramos bendito y pedimos, Señor, que esa promesa de bendición sea sobre todos nosotros. Gracias, hermanos. Gracias por haberme acompañado en esta noche. Los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré